qué le hizo pensar, doctor? Ya es el momento de iniciar mi práctica. Pues esta parte donde estaba en mi propio trabajo analítico y de lo que te digo, cuando empecé a trabajar toda esta serie de cuestiones que tenía que ver con pues esto de la verdad de mi deseo, con poder ver toda esa serie de trampas, con ver toda esa serie de mecanismos, empezar a advertir que la forma que ya estaba colocado, para ponerlo de alguna forma, frente a mí mismo, frente al mundo, frente a los otros, pues ya no era la misma, ya no era el personaje, ya veía de alguna forma los hilos que de alguna forma mueven a las marionetas, todo ese tipo de mecanismos y todo, y donde me daba cuenta que la honestidad conmigo mismo, si yo quería ser fiel a mí mismo, ya no podía ser dentro del territorio de la antropología. O sea, ya eso no me concernía. Lo que me concernía íntimamente era seguir estudiando psicoanálisis, ser analista, colocarme en ese lugar, poder emprender ese trabajo analítico como analista, siempre entendiendo, recuerda que desde Lacan, o como yo entiendo a Lacan, lo que se genera es un dispositivo analítico. Y ese dispositivo analítico lo que tiene que generar son las condiciones de posibilidad para que la persona que analiza, el que paga la sesión, que es el que analiza, no, si el analista analiza, Lacan lo dice desde el seminario 1, obstruye, impide el trabajo analítico, porque analiza desde su propia subjetividad. Son mecanismos proyectivos, hasta teóricos, lo que quieras, pero el que analiza en esa sesión es el que paga la sesión. El analista tiene que estar en lugar del sujeto supuesto saber. Es decir, no sabe nada de la verdad del deseo del que paga la sesión. Y entonces es generar las condiciones, ese es el dispositivo, porque no es un setting, no es un encuadre, sino ese dispositivo en donde la persona que está pagando la sesión puede empezar en este sentido a poder tomar distancia frente a sí mismo y que pueda construir síntomas analíticos. Es decir, que pueda empezar a ver que él es responsable de las cosas que le ocurren en su vida. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo que hace y lo que no hace. ¿De acuerdo? Entonces eso fue lo que, como que fue el elemento que a mí me llevó a poder ser analista en este sentido, ¿no? Y dice usted que de todas maneras inició su práctica, pero continuó su análisis, ¿verdad? Continué mi análisis, como 5 años más todavía, y continué mi supervisión 7 años más después. O sea, comienzo a trabajar como analista y empiezo desde el primer día a supervisar con otro analista, donde voy revisando toda la serie de cosas que sucedían en ese espacio, ¿no? Y simultáneamente continué mi análisis. Bien. ¿Y cómo es, doctor Tappan, ver pacientes, ¿verdad? Comenzar su práctica y al mismo tiempo ir a análisis. ¿Puede usted sentir que mientras usted comenzaba a practicar el psicoanálisis, su propio análisis seguía modificando su manera de practicar? Sí, claro. Y cuando estás oyendo a una persona, no hay un lugar. Los budistas hablan del bodhisattva como aquel que despierta, como si hubiera un fin de análisis y eso fuera garantía para después poder ser analista. Eso es mentira. El que tiene un fin de análisis y ese fin de análisis le garantiza es que ya sigue dormido. Eso es lo que muestra el budismo, es esta idea como de que hay un fin de análisis. El fin de análisis es un mecanismo de carácter totalmente político para una institución psicoanalítica donde suponen que hay una destitución subjetiva del analista, un fin, y donde en otras escuelas entonces se hace el pasaje y entonces hay toda una serie de cosas, todas institucionales, criterios institucionales del pasaje, de etcétera, toda esa serie de cosas.
No existe el fin de análisis, existen fines de análisis porque hay sujetos y cada uno está atravesado de diferentes maneras. Y cuando tú estás trabajando como analista, lo que la gente dice, lo que están trabajando, a ti te concierne. O sea, no puedes ser indiferente, no estás en un lugar, o sea, esa idea de la atención flotante de Freud no existe, o sea, como un nirvana posible en donde tú puedas estar ausente e indiferente de lo que sucede en ese dispositivo. El tema es que no te permitas que eso te intervenga en tu vida de manera imaginaria, que te conectes, que digas, pobrecito, entonces yo no, sino que todo eso lo pongas al servicio del trabajo analítico. No, no lo que tú sientes, pero no puedes dejar de sentir. Y entonces vas a tu análisis y descubres que muchas de las cosas que estás escuchando pueden ser puntos ciegos tuyos. Yo he trabajado con instituciones donde soy analista didacta y entonces esas instituciones hacen que las personas que se están formando en esas instituciones vayan con un analista didacta y hagan un análisis didacta y simultáneamente se están formando como analistas. Y ese análisis didacta, lo que se pone también al servicio es la manera en que escuchan a sus analizantes. ¿Qué es lo que hay? Los tropiezos, lo que ellos están, y eso se pone al servicio de su propio análisis. Porque podría haber un imaginario como de gente curada, por eso te digo lo del budismo, como despiertos. Lacan se muere de la risa en los despiertos. Y al final, en la destitución, el seminario 27 dice, señores, no, o sea, acabemos con eso de que el pase y no sé qué. Poquitos años después es cuando todo el mundo se pone como loco para instituir toda esta serie de cuestiones por las instituciones. Pero esas cuestiones son argumentos y cosas que no tienen que ver con el trabajo analítico y sí con los requerimientos institucionales para pertenecer a estas agrupaciones. Podemos decir entonces que en la experiencia analítica con otros se potencializa nuestro propio análisis también. Sí, sin duda. Y tú haces una cosa, yo sí también creo en los reanálisis. O sea, un analista que después de un tiempo quiere regresar a análisis para poder advertir una serie de cosas y demás y no sé qué, ¿puede hacerlo? Sí, claro que sí. O sea, la idea de un fin de análisis como es algo que es muy discutible. O sea, yo sí creo que se puede hablar de un fin de análisis en tanto el propósito del análisis, cuál es el fin de un análisis, pero no el fin o sea, el fin como de finalidad, pero no el fin como finitud, porque sí creo que esta parte, digamos, tú puedes tener varias experiencias con diferentes analistas. Sí creo que haya un trabajo analítico que pueda finalizar con un analista, sin duda. Eso significa que ya hubo un fin de análisis con ese analista, sí creo. Y que estás en una posición subjetiva que te hace estar más a salvo de ti mismo, sí, que te permite advertir la verdad de tu deseo, sí, que te hace ver esas llamadas al goce y que puedes de alguna forma generar condiciones para no estar siempre cayendo en las trampas de tu super yo, de los sí lo creo, pero que eso te hace refractario y que digamos, la vida no sigue pasando por ti, donde tú no sigues cambiando, o sea, donde tú no vas siendo otro a lo largo de toda tu vida. O sea, el estadio del espejo de Lacan, que nos habla en la institución del yo, el yo dejamos de seguir cambiando el yo el día que nos morimos. Pero el estadio del espejo nos habla de un proceso de la estructuración del moi del je, pero no acaba, no acaba con eso. O sea, no acaba, ya se creó el yo, se cierra la cortina y entonces, no, vamos siendo siempre otros. Nada más que como somos nosotros, no advertimos nuestros cambios. Los otros que vamos siendo en la vida. Nuestro análisis tiene efectos en la práctica, ¿verdad? Y la práctica tiene efectos en nuestro análisis. Correcto. Así es. En un primer momento, doctor, digamos que se llegó a sentir tocado e iba a su análisis, ¿verdad? E iba a la supervisión. Y ahora que
ya tiene más de 30 años. ¿Qué hace usted cuando se siente tocado, ya sin un analista, ya sin un supervisor? Pues tengo algo que tiene que ver con la experiencia de estas partes en donde he sido tocado. Mucho del psicoanálisis opera como los casos que operan en la jurisprudencia inglesa, que es los casos no se construyen como como el derecho romano o el código napoleónico, donde si tú haces tal cosa es tal otra, como se ve en el DSM-5, donde se ven los manuales de diagnóstico, las cosas son así. Nosotros trabajamos mucho como ese sistema anglosajón, en donde se hacen casos por jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, si hay un caso por jurisprudencia en donde una enfermera en California mata a un paciente y entonces esa enfermera es llevada al tribunal y acusada de homicidio. Y entonces el abogado defensor, porque es homicidio, porque la ley norteamericana no tiene eutanasia, no tiene la cuestión digamos, de la muerte compasiva, no tiene la idea de morir con dignidad, no existe eso en la legislación norteamericana. Entonces es acusada de homicidio, como lo sería en México o en Francia. Sin embargo, en Estados Unidos lo que aparece, o en Inglaterra, lo que aparece es entonces la voz del pueblo, y entonces, perdón, la voz del abogado, y entonces dice, perdón, pero ella no operó con premeditación, alevosía y ventaja. El paciente le pidió a ella que por favor, por el dolor que estaba sintiendo, por el hecho de estar desahuciado, que lo ayudara a morir con dignidad. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, aquí está el testimonio de su esposa. Señora, declare. Sí, yo estaba cuando el señor le dijo eso, mi marido le dijo eso a la enfermera. Yo estaba, el testimonio del hijo, el hijo lo dijo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y usted qué hizo? ¿Por qué el médico no lo hizo? Porque el médico, doctor, iba 5 minutos cada día. Se lo pedimos y nunca hizo nada. Entonces, por compasión y piedad fue que actuó la enfermera. Y entonces se hace lo que se conoce, lo que se ve en la tele, se hace la votación y se le dice que es inocente. Es inocente de homicidio, taca, 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 y se le suelta. ¿Me estoy explicando? Ese caso ayuda a ilustrar otros casos que trabajas de otra manera, que son distintos, que son semejantes y todo eso. Entonces los psicoanalistas nos empezamos a tener un registro, si quieres tú, de jurisprudencia enorme, de casos que son semejantes y cómo operaron y cómo está esa serie de circunstancias. Y en la lógica del caso por caso podemos entonces de alguna forma ver en qué espectros, en qué grupos de esos casos podemos localizar esa serie de cuestiones. ¿Me explico? Entonces, 30 años de trabajo analítico y, digamos, más de 11 años de mi propio trabajo, en donde, insisto, de esos 11 años, digamos, unos 6 años estuve yendo 3 veces a la semana y los otros estuve yendo 2 veces a la semana, te van dando la idea de la experiencia de empezar a construir toda esta jurisprudencia para ver esa serie de cuestiones y entonces cómo están concernidas la condición humana. Siempre hay nuevas situaciones, siempre hay cosas sorprendentes y ahí es donde también te reúnes con amigos y haces ateneos clínicos. Oigan, fíjense que pasa esto y y discutes con amigos casos, claro. Analizas, claro.